Un saludo para todos ustedes. Estoy por aquí haciendo este vídeo para hablarles de algo que me está pasando. Es un mensaje de edificación para tu vida. Compártelo. Bueno, exactamente quiero hablarte acerca de la educación de los hijos. Compártelo. Sé que te va a ayudar mucho, que te va a edificar. Compártelo con aquellas personas que están educando a sus hijos también. Bueno, voy a empezar con un versículo que es muy conocido. Al final del vídeo te estaré contando qué es lo que me está pasando, nada malo, pero pues es el motor de lo que el Señor está hablando en mi corazón. Y bueno, también quiero hacer una oración por los padres o por las madres al final de este vídeo, que yo sé que va a llegar a tu corazón y que Dios va a tocar tu vida. Voy a empezar entonces con un versículo, Proverbios 22:6. Es un versículo muy conocido. Educa al niño en el camino y cuando sea grande no se apartará de él. Pero ¿qué quiere decir Salomón, el hombre más sabio, con este proverbio que nos enseña a educar nuestros hijos? Quiere decir que nosotros eduquemos los niños en el camino, es la palabra de Dios, en la verdad y en la justicia de Dios. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que seamos también nosotros hacedores de la palabra y no solo oidores. Los niños necesitan ver el ejemplo desde casa de lo que es la verdadera palabra de Dios, porque estamos en un mundo muy malo. Yo quiero primero que tú entiendas, una de las cosas que a mí me preocupa mucho es que los niños, me preocupa porque como humanos nos preocupamos, pero todo está en las manos del Señor y tenemos que orar por todo ello, que los niños son el foco de Satanás en este tiempo. Tú lo estás viendo. Los niños son el foco de Satanás para que por medio del sistema los niños vayan por un camino contrario a la verdad y la justicia, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de educarlos en casa y en la iglesia, porque ya el colegio y la escuela no los educa para ellos, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que sean luz en un mundo de tinieblas como es este. Quiero también darte como cortos testimonios de cómo eduqué mis hijos. Y primero quiero decirte que seas hacedor de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los niños hay veces ven a los padres en la iglesia que son una cosa, que levantan manos, que sirven, que alaban, que adoran, que son tremendos líderes, que dan consejería y muchas cosas. Pero en su casa, llegan a su casa maldiciendo a la mujer, maldiciendo a los hijos. Hijo del diablo, este maldito, no sirves para nada. Ven los hijos que estás viendo a través de las redes sociales, que están viendo los padres en el televisor para cosas obscenas de las que se ríen. Y ellos están viendo eso cuando ellos ya se les está enseñando en la iglesia, les enseñaron que eso no se debe, que hay cosas de la palabra de Dios que ellos están absorbiendo, aprendiendo, y en su casa están viendo otra cosa. Entonces ellos entran en confusión y van viviendo un evangelio que no es real, que no existe o que se puede vivir. Y por eso es que muchas veces, no estoy diciendo que siempre, porque hay puntos especiales o cosas que Dios quiere hacer y glorificarse en los hijos, pero por eso es que muchas veces se apartan del evangelio o crecen con un evangelio no santo, no verdadero. Sí, soy cristiano porque mi familia fue cristiana, pero viven una vida completamente contraria. Entonces eduquemos nuestros hijos para hacer luz. A mí me preocupaba mucho quiénes iban a ser mis hijos. Me preocupaba mucho el futuro de mis hijos. Está bien preocuparnos por lo económico, pero me preocupaba más que mis hijos fueran un hombre y una mujer de rectitud, un hombre y una mujer de bien que caminaran en rectitud. Eso me preocupaba mucho y me preocupa la salvación de mis hijos. Entonces me esforcé. Yo me divorcié y fue uno de los errores que vieron mis hijos en mí. Pero en medio de todo eso me divorcié, entonces los eduqué sola, ¿sí? Y a pesar de que ellos vieron esos errores en mí, pero ellos me conocían quién era yo dentro de mi casa y me vieron creciendo también, porque no siempre fue así, ¿sí? Ellos vieron que yo les mostraba la rectitud, la honestidad, la verdad, por medio de la palabra de Dios y con mis hechos. Cuando ellos cometían alguna imprudencia, cuando cometían algún error, yo cogía la palabra de Dios y les mostraba qué dice la Biblia y les decía, tú me has visto hacer esto en mí. Les mostraba películas de cómo,
de la gente que no hace lo recto y les mostraba que hay gente que, como dice la Biblia, no va a obtener la salvación. No se trata de religión, es una realidad que está viviendo el mundo hoy en día. El mundo está entrando en un mundo de tinieblas cada día. Lo que va a suceder es terrible en el mundo y tus hijos tienen que ser gente de bien. Preocúpate por ello para que no entren en el sistema, porque ellos ya tienen unos principios que tú les has dado. Así que mis hijos, yo le doy gracias a Dios porque yo veo cómo me admiran, porque ellos vieron. Si tus hijos ven que tú llegas de la iglesia o te sientas a hablar, a murmurar de tus vecinos, del pastor, de la gente, todo el que pasa, de la familia, ellos van a ser así también y se van a meter en problemas cuando sean grandes. Entonces, dice la Biblia, no se apartarán del camino, pero el camino no es eso, el camino es la verdad, es la justicia, es vivir en rectitud, es caminar a pesar de que tenemos errores, somos todos pecadores. Mis hijos me vieron creciendo, nunca los maldije con palabras porque conocí el evangelio estando muy joven, nunca me vieron diciendo malas palabras, todo eso el Señor, pues lo conocí estando muy joven al Señor, el evangelio, pero sí, por ejemplo, me exalté muchas veces, les grité, de pronto encontraba la cocina, les daba tareas cuando venía de trabajar, tenía la casa peor y uy, como todos los padres, no hiciste, tú. Nunca los maldije, pero esas actitudes también fui cambiando porque yo pensaba, no, mis hijos no pueden ver en mí que tengo una raíz de amargura, una madre gritona, una madre desesperada, tengo que empezar a contar con ellos. Y a pesar de que no fui perfecta y poco a poco fui cambiando mis errores, ellos lo vieron. También a los hijos hay que aprender a pedirles perdón. Muchas veces yo les fallé. Y no se trata de que a los hijos no se les pide perdón porque yo soy la autoridad, yo soy el padre y la madre. Claro, eres la autoridad, pero los padres también se equivocan con los hijos. Nos equivocamos. Y muchas veces yo tuve que venir a mi hijo, a mi hija, perdóname porque te dije algo que te dañó. Tenemos que sanar el corazón de nuestros hijos. Perdóname, fue mi culpa, no debí de hacerlo, ¿sí? O te quedé mal, o lo que haya sido. Tenemos que aprender a pedir perdón a nuestros hijos también, no por todo, sino por una verdad. Otra cosa que los padres no hacen es corregir a los hijos. Yo veo que hay padres que les da miedo corregirlos. La palabra de Dios dice, papá, mamá, dice la palabra de Dios que Dios, si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Dios nos da buenas dádivas a nosotros. Pero también dice la palabra de Dios que el padre, ¿sí?, siendo al hijo que ama, corrige. Y las correcciones de papá Dios son muy duras y a las que debemos de tener temor. Asimismo, nosotros los padres tenemos que corregir a nuestros hijos. No se trata de darle palo y dejar el niño hinchado y golpeado que no se puede parar o cojo de una paliza, no, eso es maltrato, y menos con palabras duras. Eso es maltrato psicológico, mental no, pero tenemos que corregir a nuestros hijos. Hoy en día le quitan un celular a un niño o a una niña de 10, 11 años y se le lanza encima a la mamá y es capaz hasta de pegarle porque le quitó el celular. No, tenemos que corregir a nuestros hijos. Las madres que están educando solas a sus hijos, no tengan miedo de la corrección, no tengan miedo de corregir a sus hijos. Y no les dé tanto pesar, porque es que las madres, pobrecito, no se lo quito porque él se siente mal, porque está aburrido. No, tenemos que corregir a nuestros hijos para que no se aparten del camino. Ellos te lo van a agradecer después. Y lo importante es lo que vean en ti, No importa, eres madre, cualquier día te exaltaste. Pero usted se exaltó. Sí, yo soy madre, tú eres hijo, pero no te traté mal, no te golpeé. Te corregí por esto y por esto, que es una realidad, ¿sí? Entonces, y si toca alguna vez que te pasaste, pedir perdón, hazlo. Así eduqué yo a mis hijos, mostrándoles con mi ejemplo, mostrándoles la palabra de Dios. Si algún error cometía, yo les mostraba la palabra de Dios. Una cosa muy importante que deben de hacer los padres, y hice yo siempre, es tener un altar de oración en la casa. Lo tuve en mi casa, nosotros orábamos todas las noches,
¿sí? Y por ahí 2 días en la semana, un día específico, teníamos la enseñanza bíblica en la casa. Ellos, de pronto mi hija, ella decía, otra vez hay que orar, todos los días hay que orar, estoy cansada de orar, y se sentaba. No quiero orar, estando pequeña. Mi hijo amaba más la palabra de Dios. Mas, sin embargo, cuando estuvo de pronto adolescente, que vivió algo, sí, son pequeños adolescentes, 12, 13 años, de pronto bajó y ya se sentaba también así. No quería orar, pero ese tiempo pasó. ¿Por qué? Porque yo me dediqué a orar y a ayunar por ellos. Yo tenía preocupación que mis hijos se me perdieran, que mis hijos cogieran el camino incorrecto. Y los padres tienen que preocuparse por eso, porque ya el camino incorrecto es demasiado fuerte, es muy profundo de lo que el mundo está dando. Ya no es solamente que se van a emborrachar o van a ir a una discoteca o van a dejar una niña embarazada o va a salir la niña embarazada. Ya ni siquiera se trata de eso. Se trata de cosas más profundas. Y ustedes saben todo lo que se está moviendo en el mundo, padres. Por eso tenemos que enseñarle a los hijos el verdadero camino. Así que identifica en tu vida, que hay en tu vida que necesita ser transformado para darle la mejor educación a tus hijos. Corrígelos sin temor. Que ellos vean que la persona que es en la iglesia, es en la casa, es afuera, es con las amigas, es en toda parte. Que ellos vean en ti una mujer y un hombre de rectitud, un hombre de verdad. No le digas al niño, si llaman, diga que no estoy. Que no vea en ti un mentiroso ni una mentirosa. No le digas al niño malas palabras. No maldigas los niños, porque tú como autoridad, esas maldiciones los van a alcanzar. Tu palabra tiene el poder de la vida y de la muerte. Como autoridad, bendice a tus hijos siempre. Y tus hijos te van a admirar también y van a seguir ese camino y van a decir, mi padre, mi madre es un héroe. Esa madre soltera, yo he recibido palabras hermosas y para la gloria de Dios, mamá, tú eres mi héroe, tú eres una mujer ejemplar, me ha dicho mi hijo. Y ha sido algo tan maravilloso que no me han acusado con mi error, porque los tuve, claro, y garrafales, como es el divorcio, por supuesto. Pero en sí vieron la clase de mujer que soy, que les enseñé con amor, con besos, con abrazos, con recreación. En sus vacaciones los llevaba de paseo, si nos quedábamos en casa, la película, una comida especial, cosas que los niños, obviamente como padres les podemos dar, pero también corrección. Dice la palabra de Dios en Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en las manos de valientes, y son los hijos tenidos en la juventud. Y con esta palabra yo me abracé, es una palabra preciosa para pelear con el diablo. Y decirle, Satanás, mis hijos le pertenecen a Dios y me pertenecen a mí. Herencia de Jehová son los hijos, son tu herencia. No dejes perder tu herencia. Educa bien tu herencia. Son la herencia que Jehová te ha dado. Otra cosa que tienen que ver los hijos es a un Dios real y poderoso en tu casa. Que seas ese hombre, esa mujer de fe. Ora por los enfermos y sean sanados. Antes de llevarlos a ellos al médico, mamá, que me duele. Ellos crecieron viendo el poder sobrenatural de Dios en su casa. Aquí en la casa crecieron viendo cómo orábamos. Y el niño se sanaba de un dolor de cabeza, le dolía el hueso, le dolía la mano, le dolía el pie. Ellos crecieron viendo el poder de Dios. Así que, y viendo cosas maravillosas, liberaciones, milagros creativos. Así que Dios, a mi hija, tengo el testimonio que le dolían los pies atrás, que porque no tenía puente. Y un día le dije, hija, vamos a orar por ti, que Dios te ponga ese puente. Y Dios le puso puente a su pie. Ellos crecieron viendo ese poder. Yo no era pastora todavía, pero era una mujer de fe, que tú les puedas mostrar a tus hijos que hay un Dios vivo, un Dios que es real. Vuélvete un hombre y una mujer de fe, una mujer de fe. Dice la palabra de Dios, ¿sabes que los hijos heredan también nuestra fe? Porque la Biblia dice en 2 de Timoteo, dice, 2 de Timoteo 1:5, dice, y la abuela Lloyd y la madre Eunice confiaron, tu abuela Lloyd y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios.
Y entonces dice que Timoteo heredó, Pablo esperaba que Timoteo heredara esa misma fe, la fe que tuvieron tu abuela y tu madre. ¿Sí? Entonces ser una mujer o un hombre de fe, los hijos van a heredar también esa fe. Los hijos la van a heredar. Mi hija peleó con el evangelio. Ella decía, cuando sea grande me voy a apartar. Y de repente tuvo un encuentro con Dios. Un encuentro con el Señor. Y mi hija hoy en día le sirve al Señor con pasión, con amor, con alegría. Y que no se aparten del evangelio. Mi hijo igual es un hombre recto, es un hombre noble, es un hombre de Dios. Así que te invito para que tú eduques tus niños en ese mismo camino, en el camino de la verdad, mostrándole la verdad con tu ejemplo. ¿Y qué es lo que me está pasando? Me está pasando que mis hijos pues se han ido ya de casa. Mi hijo se fue hace ya unos años, se casó muy joven, se enamoró, se casó y de 19 años se fue de casa casado, que es como deben de salir los hijos de la casa. Mi hija se casó en diciembre del año pasado y bueno, estuvo viviendo un tiempo conmigo por ciertas circunstancias y fue bueno, yo creo que fue un tiempo de Dios, esto fue de Dios, porque Dios todo lo acomoda como Él quiere. Y mi hija ya tiene 21 años y ya se está yendo también de casa. Entonces queda el recuerdo, realmente he estado un poco así como triste y se lo dije a ella y queda el recuerdo. Sí, realmente ya lloré. Queda el recuerdo de los niños gritando por la casa y veces pelean. Mamá, mira lo que me hizo David. Mamá, Susana me cogió mis cosas. Hay veces están jugando a los gritos. Hay veces están peleando porque los niños pelean. Hay veces están viendo una película con el televisor a todo volumen. Hay veces están cantando con la música a todo taco. Hay veces están haciendo tantas cosas que los padres deben de disfrutar. Entonces a las madres, a los padres, disfruta a tus hijos. Porque el tiempo pasa rápido. Muy, muy, muy rápido. Muy rápido. Estamos en este país hace 16 años y aquí estuve más tiempo con ellos que en mi país porque trabajaba más en mi país y tenía que pagar quien me los cuidara. Aquí tuve la oportunidad de seguirlos educando yo, seguirlos creando yo y dándoles todo ese amor y corrección y todo lo que te he dicho. Y más tiempo con ellos, trabajaba era en el tiempo que ellos estaban en la escuela, que es una gran oportunidad que tiene este país para los padres. Los padres de por sí trabajan, las madres cuando sus hijos están estudiando y ya llegan a recogerlos de la escuela y pasan ya todo el tiempo con ellos y no trabajan los fines de semana, maravilloso. Entonces me han fluido todos esos recuerdos se han avivado. Cuando mi hija ya dijo, mamá, pues ya llegó el tiempo, me voy. Ok, hija, sí, este es el tiempo, porque ella ya está casada, tiene su esposo. Este es el tiempo, ve y edifica tu hogar, crece en tu hogar. Y veo a mi hija también ayudando a su esposo a crecer cada día más espiritualmente, porque también es un siervo de Dios, orando juntos y sirviendo juntos y amándose. Y ok, hijo, vayan y edifiquen su casa en amor y en paz y como te he enseñado. Y, y ha sido duro, es algo muy duro para los padres, para las madres cuando se quedan solas. Así que voy a hacer una oración también por esas madres que de pronto se sienten solas. Para los hijos, quiero decirles, no abandones a tu madre. Bueno, yo no sé cuánto se vaya a extender este mensaje. Voy a hablar, si quiero, unos 5 minutos más. Mira lo que voy a decir de los hijos. Un poco más. Compártelo con tus hijos. Y tuve la oportunidad de trabajar, yo me hice un curso de Health and Social Care, de cuidadora, y no fui capaz mucho de trabajar en ello. Capaz, ¿por qué? Porque mi primera experiencia fue en un ancianato, en un asilo de ancianos. Y lo que a mí más me afectó es ver la ausencia de los hijos en esos ancianos o en personas que estaban enfermas porque no eran muy ancianos. Había una mujer allí de mi país, había una mujer colombiana, todas eran inglesas o de diferentes países y hablaban inglés, pero había una colombiana allí, le decían mamita, y ella tuvo un único hijo que se casó, que tenía pues ya su familia, y ella me decía, yo no trabajaba los fines de semana, solo durante la semana, como te he contado, y ella me decía que
pues que su hijo venía a visitarla los sábados, no los domingos, los sábados, y los domingos estaba con su esposa. Y yo siempre le preguntaba, ¿y cómo pasaste el fin de semana con tu hijo? A veces me decía, mi hijo no vino porque se fue de paseo, en el verano se fue de paseo con su mujer, con su esposa, y es normal, tiene su familia, sí, ella estaba allí, no era una mujer muy anciana, sino que era por una enfermedad que le dio y necesitaba cuidado. Y había otra que me contaban las enfermeras porque ella siempre tenía una peinilla. No estaba bien de su cabeza, pero un poquito mal, y tenía una peinilla y ella me decía que la peinara porque su hijo iba a venir a verla. Entonces yo pregunté, pero yo nunca he visto que su hijo venga a verla, ella siempre está peinando, o sea, se estaba poniendo bonita para su hijo. No decía esposo, decía hijo, mi hijo viene, Sam, algo así se llamaba, decía su nombre. Y entonces decía, yo la peinaba, le hacía trenza, la ponía bonita, la ponía guapa, a ella le gustaba. Y de repente me dicen las enfermeras que su hijo un día fue, la llevó, la dejó y nunca volvió. Llevaba ya unos meses allá y nunca volvieron a ver su hijo. Eso impactó mi vida y yo por eso no pude seguir trabajando ahí. Yo dije, no pude seguir trabajando porque veo la tristeza de esos ancianos, de esas mujeres y hombres también que son abandonados por sus hijos, porque ya no tienen para darle más a sus hijos, ya necesitan atención y cuidado a ellos. Entonces le digo a sus hijos, no abandonen sus padres. La palabra de Dios dice, honras tu padre y tu madre y él te añadirá largos días de vida. Entonces, aunque tengan su familia, acuérdense de los padres, honrenlos con su presencia, con la visita, económicamente, llévele. A mí me gusta mucho cuando viene mi hijo, él me trae a veces flores, me trae plantas, me trae cualquier cosita, él siempre se le atraviesa algo, la mayoría de veces. Y bueno, hijos, no abandonen a los padres, es para toda la vida, no quiere decir que ya tienes tu familia y mi padre y mi madre no sirven para nada. Sé que mis hijos, sé que Susana seguirá viniendo a verme porque ella antes me cuidaba, si salía yo y ¿para dónde vas? Que ya me tenía yo le digo yo siempre le decía, pero que los papeles se cambiaron. Ya no te pregunto yo a ti, sino yo no podía salir de la casa sin darle cuenta a Susana para dónde yo iba, a mi hija. Y si me demoraba, ya me estaba llamando, ¿y dónde estás? Y mira la hora que es. Y yo, pero bueno, eso lleva hace mucho tiempo. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me demoro? Mira la hora que es. Siempre era así. También está triste, lloramos juntas. Y bueno, yo sé que es una nueva etapa, una nueva época, que me queda pues ya los cuartos de mis hijos desocupados. De hecho, este es uno donde tengo mi oficina. Así que padres, amen a sus hijos, edúquenlos bien. Hijos, honren a sus padres con su amor, su presencia y su respeto. Bueno, que el Señor les bendiga. Voy a hacer una corta oración por los padres como por los hijos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda persona, Señor, que me está viendo ahora, esas madres, Espíritu Santo, que sienten tristeza en su corazón, Padre, que tú les ayudes, que tú los guardes, que tú las protejas. Señor, que tú pongas paz en sus corazones, Dios mío. Esas madres que están siendo atormentadas por el diablo porque creen que no hicieron un buen trabajo con sus hijos, Señor. Padre, están a tiempo, les dice el Señor, con sus oraciones. Esas oraciones serán oídas por el Padre Celestial y el Señor responderá a esas oraciones por sus hijos para que sus hijos sean corregidos, Señor. Escucha, Señor, esas oraciones de sus padres, de esas madres que hacen por sus hijos, Dios mío, y quita todo tormento, todo espíritu de tormento de sus mentes, de su alma, de su corazón, en el nombre de Jesús. Sean libres ahora de todo espíritu que atormente sus vidas y a través de sueños que les diga que no hicieron un buen trabajo como padres. Perdónense a ustedes mismas en el nombre de Jesús. Hiciste lo que tenías a la mano y cuanto pudiste en el nombre de Jesús. Y es ahora donde tú eres reparadora de portillos, de calzadas para habitar de generación en generación. En el nombre de Jesús, el Señor responderá a tus oraciones por tus hijos y verás una transformación en tus hijos y en los nietos y en las generaciones venideras en el nombre de Jesús de Nazaret.
Oro por esos hijos, Señor, que han cogido un camino contrario, Señor, que tú los traigas, Señor, a su camino, Padre, que tú los guardes, los bendigas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por esos hijos que han abandonado, Señor, sus padres ya mayores, Señor, que pongan misericordia, Señor, en el corazón de sus hijos y que sigan honrando a sus padres, en el nombre de Jesús, Señor, que en estos tiempos donde dice tu palabra, que habrán padres contra hijos, hijos contra padres, Señor, que el que esté escuchando este mensaje, Señor, tú alinees, Señor, sus vidas contigo y que traigas unidad a su familia, amor, paz, esperanza, gozo, unidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque estás aquí, porque estás escuchando, porque estás tocando y respondiendo. Yo veo como el Señor está respondiendo a mucha gente sus oraciones y esa palabra es para ti, porque empecé a orar y el Señor empezó a mostrarme padres que se sienten culpables. Pero así, eso les ha dicho el Señor. Tus oraciones desde ahora que estás edificando y tus oraciones serán escuchadas. Que el Señor te bendiga.